Claro que sí, son las 8:36. Empezamos inmediatamente nuestro panel de mujeres hoy, con esta excepción, con la que está hablando ahora, pero un panel predominantemente de mujeres, así es que nos pone muy contentos y saludamos a propósito a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Hola Pato, buen día. Bien, es habitual en todo caso los paneles de Sí. mujeres aquí en la radio, cosa que en otras radios no pasa tanto, hay que decirlo. Sí, a veces hay que hacerse autopropaganda. Nosotros creo que la cuota de género la pasamos por mucho, así es que... y desde hace tiempo, ¿ah? Esa es la verdad. Bueno, a propósito, saludamos, agradecemos por su presencia acá a la militante de Bópoli y ex ministra de Estado, Gloria Hood. ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días, bienvenida, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme, Patricio, Monse. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, pues, y les damos los buenos días, que en realidad son las buenas tardes, con un clima más primaveral que el que tenemos acá, en una isla por ahí, ¿ah? Eso iba a preguntar, ¿por qué estás tan veraniega? Javier Es Arce. que Y yo aquí, estoy con con la frío, no, estufa y porque, claro, no, porque estoy en Londres, entonces acá estamos en verano y ha estado bien fuerte el calor, que digamos. Bueno, pero se acerca una tormenta hoy día y va a llover y todo, entonces, bueno, la semana pasada tuvimos varios días de lluvia también. Bueno, Sí. Javiera, integrante de la red de politólogas, bienvenida, Javiera. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada bromeamos con Claudio Medrano respecto de las encuestas a propósito de que el sábado, a partir del sábado ya no se pueden publicar resultados de las encuestas y decíamos de qué vamos a hablar el lunes. Bueno, les quiero proponer justamente partir analizando eso, las podemos mencionar, ¿no? Evidentemente las últimas que salieron el día viernes en la tarde o en la noche. Y les quiero pedir un análisis o una reflexión respecto de las encuestas, considerando a estas como una fotografía del momento, un estado de ánimo, ¿no? De este momento en que estamos ya bien cerca del plebiscito. Los números ya hablan por sí solos, digamos, todas las encuestas plantean una distancia de cerca de 10 puntos entre una opción y otra, favoreciendo evidentemente al rechazo. Y ahí les quiero preguntar por qué consideran que estos números son los que son, digamos, con todo el despliegue que ha habido por parte del apruebo, lo hemos comentado, ¿no? Los actos masivos que se han dado en distintas comunas de Santiago y también de otras zonas del país, la entrega de textos, ¿no? Esto que decían varios partidarios del apruebo de que cuando la gente leyera el texto se iba a convencer y se iba a convencer que la prueba era la mejor opción. Bueno, según lo que nos está mostrando las encuestas respecto de la fotografía de este momento, es que eso no ha ocurrido, ¿no? ¿Cuál es su mirada, su análisis respecto de los números que nos arrojan, que evidentemente no es una proyección necesariamente para lo que pase el 4 de septiembre? Puede que gane el apruebo, no lo sabemos, ¿no? Pero si tuviéramos que analizar ahora como el estado de ánimo de la ciudadanía, por lo menos consultada por las encuestas, ¿cuál es la mirada que tienen al respecto? Gloria. gracias. Lo primero es que yo creo que tenemos que validar las encuestas como un instrumento que es técnicamente útil para tener una imagen de lo que está pasando en la opinión de las personas, porque se les ha descalificado mucho en algunos momentos y yo creo que las encuestas tienen un valor estadístico importante y por eso también reportan siempre su metodología y sus niveles de variación. Eh, Sin embargo, lo que reflejan es el momento en que se hicieron las preguntas y después hacen algunas de ellas, no todas, proyecciones basadas en estadísticas anteriores, por ejemplo, o en estados de ánimo y percepciones de la población. Y todo eso a través de muestras que son válidas, estadísticamente son muestras que están correctamente tomadas, pero con una diferencia bien importante en este caso, que es el voto obligatorio. Y yo creo que eso puede hacer una diferencia y hay que tener cuidado con las interpretaciones por esa condición. Ahora, cuando uno mira, no sé, 10 encuestas, las 10 tienen una tendencia que ya va convergiendo hacia una diferencia
entre 7, 10 puntos, y con el margen de error uno podría estar, o sea, como mínimo 5 puntos arriba si es que esas proyecciones se mantuvieran. Pero estamos a 2 semanas y hay que ser cautos con lo que va pasando. Lo que tengo que decir también es que yo he hecho harto terreno, he salido a ferias, a volantear, a hablar con gente en la calle, y mi impresión es que la mayor parte de la gente ya tiene su decisión bastante tomada. Entonces las encuestas reflejan un Por el estado de rechazo, ánimo. por el rechazo, Gloria. ¿Sí? No, por el rechazo, por el apruebo. Ajá. Pero mi impresión es que las personas tienen la decisión ya tomada, que es difícil que haya personas que todavía estén muy dudosas. También me he encontrado con muchas personas, y que tal vez están entre los indecisos de las encuestas, que dicen: yo no estoy ni ahí, no voy a ir a votar porque no me gusta nada de los políticos. Y yo creo que Mm. eso es una cosa que se ha medido menos, pero hay también un grupo de personas que tienen claro que aunque vayan, van a votar blanco o nulo o no van a ir. Sí. Entonces yo creo que hay condiciones del contexto, especialmente el voto obligatorio, que podrían también influir en la precisión de las proyecciones de estas encuestas. Sí. Pero son sin duda un instrumento válido para saber qué va pasando, cómo evolucionan, y vemos que estamos en un estado de gran sensibilidad en que hay ya, mi impresión es que ya converge, que las variaciones van a ser menores, pero todavía puede haber cambios. Sí, yo debo decir algo que puede que no guste, pero es lo que es, ¿ah? No hay ninguna encuesta que dé ganador la prueba. Eso es lo primero. La que más se acerca es una de Mori, ¿no? Que habla de un empate técnico. Sí, pero el En- empate lo calcula poniendo el mínimo en el margen sí, de error, en el digamos, en margen el de error mínimo en mínimo. una y el Sí, máximo en otra, y sí, ahí le cuadran. sí. Entonces es un poco Lo, forzado, porque nunca se da una sí. situación como esa. Lo segundo es que, guste o no, también las encuestadoras se han hecho fama de ser más sensibles al rechazo o al apruebo, y las encuestadoras que son más sensibles al apruebo también dan ganadoras al Mm. rechazo. Eso es lo segundo. Lo tercero es que las caras visibles de las encuestas, de las encuestadoras favorables al apruebo, también dicen, nos han dicho, voy a decirlo así, en privado, que van al rechazo, ¿no? Entonces, cuando uno les pregunta cosas como, bueno, pero el votante probable no se puede medir. Es cierto que no se puede medir, dicen, pero las tendencias son bastante consistentes. O cuando uno les dice, podría haber por ahí un grupo partidario de la prueba que no haya sido medido. Dicen, bueno, puede ser, pero los segmentos de la población no aparecen así como por arte de magia porque alguien toca una varita mágica y aparecen. Bueno, no estoy con lo que estoy diciendo instalando a priori un resultado, ¿ah? Porque aquí mismo en esta radio hemos tenido climas de opinión muy distintos y además resultados de encuestas muy distintos al resultado real más de alguna vez. Estoy simplemente señalando cuál es el estado de la medición actual, pero como Javier es politóloga y además tiene la gran ventaja, que no es una desventaja, es una ventaja de estar circunstancialmente mirando esto desde afuera, le quería preguntar su análisis respecto a esto que arrojan los datos. Oye, yo soy súper como quisquillosa respecto de los datos de las encuestas, ¿ah? Y ahí estoy, o sea, sin desmerecer que sirven como instrumentos, sobre todo para poder planificar Mm, y llevar un poquito de el termómetro de la opinión pública. A mí me pasa con estas encuestas y en general como con la encuestología, y por eso tampoco hago muchos métodos cuantitativos, es que el sesgo de selección es muy fuerte. ujú. Entonces, ahí yo tengo mucho miedo de que en estas 2 semanas se pueda hacer como, bueno, lo vamos a dar vuelta y no tomamos en consideración sectores importantes que van a tener que ir a votar, como decía Gloria, respecto de estas personas que con anterioridad no votaban. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en las elecciones en general, por ejemplo, la gente en La Pintana votaba un 30-35% del padrón. ¿Qué pasa si ahora tiene que votar más? ¿Quién midió ese gap Ujú, de ujú. personas? Y no son pocas. O sea, y estoy pensando lo mismo en Puente Alto, en Sí, Maipú, en los sectores urbanos donde se han hecho además campañas por el apruebo y han sido bastante masivas. Mm. Entonces, ahí yo, y ahí también como que podemos
hay que tener cuidado porque hay otro fenómeno que es como el voto de la vergüenza, que se llama como el shaming voter, que es el que no te va a decir realmente que va a votar rechazo, pero va a votar rechazo. Entonces, también es por las consecuencias que esto quiere decir. Entonces, además, porque las campañas han sido poco claras, se ha sabido, o sea, claro, se ha generado una territorialidad bastante fuerte en ambas dos opciones. Sin embargo, la opción de la prueba ha tendido a generar actos más masivos porque es un poco más cool, se podría decir, estar a favor de la prueba que decir que estás a favor del rechazo, porque con todo lo que eso conlleva, o sea, como desde gente tan simpática, agradable como Gloria, hasta gente insoportable como Teresa Marinovich. Entonces, como que de verdad hay ahí un tema como de verdad que te puede dar como esta vergüenza, como el votante de la vergüenza, que es como, mira, en realidad yo quiero cambios sociales, pero como que voy a decir que voto apruebo, pero en realidad no. O voy a ir al acto, pero en realidad en mi foro interno voy a hacer otra cosa. O simplemente no es que tengan la capacidad de movilización, eso también hay que tenerlo claro. Por ejemplo, en la segunda vuelta, me acuerdo Piñera, Guillé, se hicieron, o sea, Piñera no alcanzó a hacer un acto masivo y todo el mundo fueron, no sé, como 1000 personas, no sé si se acuerdan, a fines de 2017 y todo el mundo así como que no, va a ganar Guillé, no sé qué, y llegamos a la segunda vuelta y ganó Piñera. Entonces, de nuevo, tampoco es que el rechazo o el votante del rechazo tenga una capacidad de movilización tan fuerte. Ahora, lo que sí yo no sé, y ahí están los sesgos de selección, porque cuando veo las tablas, sobre todo como de los sectores que están que están representados, a mí me da la impresión que el tema de los jóvenes podría ser significativo en el dar vuelta este resultado. Entonces yo creo que todavía queda tiempo, hay que ver hacia dónde van a apuntar las campañas. Lo único que tratemos como de bajar los ánimos porque están como súper caldeados. Ayer de hecho como que me intentaron de nuevo decir fea, estúpida, zurda, etcétera, como suele hacerlo el votante promedio del rechazo en mi cuenta de Twitter. Entonces como que bajemos un poco los ánimos y concentrémonos en lo que es el texto. O sea, yo creo que en la discusión política y en todo lo que esto genera, más allá de mi belleza o fealdad o mi imagen física, o sea, basta, así como porfa, les pido, así como que de verdad, basta. Sí, eso aplica para todos también, ¿ah? O sea, ya Sí, comentar sobre la apariencia física de una persona como que ya no va, digamos, hace tiempo. quisiera solamente hacer una precisión, y esto tiene que ver con posiblemente con la diferencia generacional que tengo con la Javiera. Y yo no lo calificaría el votante promedio del rechazo a los tuiteros, diría el tuitero promedio, ¿no? Porque en Twitter hay una especie de cultura del maltrato que a mí me supera. Realmente creo Insoportable. que es inhumano. He sido obviamente víctima de agresiones brutales en Twitter, brutales, y creo que eso no refleja el estado de ánimo general, pero sí de un segmento que me parece que no le hace bien a la convivencia de nuestro país, y que no tiene límite, no solo en el aspecto físico, es En todo, todo, una posición cosa muy, muy política, o sea, brutal. una Y falta de respeto. asume que a uno no le afecta. Y yo me he encontrado con gente que hace ese tipo de agresiones y dice, pero si no es personal. Y yo siempre les Claro. digo, explícame tu concepto de personal, porque yo soy la misma persona las 24 horas del día y si tú me agredes y me insultas, yo escucho que me estás agrediendo, me estás insultando. No puedo entender otra cosa de lo que estás haciendo. Entonces, hay una cosa media rara ahí en usar Twitter como un canal que yo he aprendido al final a ignorar, porque es muy poco sano. Sí, ahora volviendo a lo que les preguntaba en el inicio, ¿no? Respecto de este estado de ánimo favorable al rechazo y de las razones que lo explican. Yo escuchaba más temprano en otra radio al politólogo Juan Pablo Luna, que él decía que esto tiene que ver con una suerte de distanciamiento de los sectores medios y bajos con el proceso constituyente en sí, que sienten que en el fondo se empezaron a discutir temas que no les hacía sentido a ellos. Hay otros que interpretan también que la sociedad chilena es racista, por lo tanto, el tema de la plurinacionalidad o de una justicia indígena también le genera mucho rechazo, ¿no?
¿Tienen que ver estos factores con eso, con este estado de ánimo, o simplemente con que el texto no convence a una mayoría circunstancial, digámoslo así? ¿O tiene que ver más con el tema de la convención, que ya hace rato que desapareció del mapa, ¿no? Aunque hay algunos que plantean que también eso es Axel Callis, por ejemplo, ¿no? Que esto es un factor determinante y que el daño que se hizo por parte de algunos convencionales es irreparable. ¿Cómo lo ven? Porque el texto en sí, si uno lo lee, ¿no? Yo ya hice ese ejercicio, digamos, eh, salvo algunas opiniones, pero a mí me parece que no es algo descabellado como para decir, y de hecho ha sido reconocido internacionalmente así, ¿no? Como para decir esta cuestión es un mamarracho, como se ha dicho. Entonces, ¿a qué razones creen ustedes que debe este sentido este estado de ánimo, ¿no? Favorable al rechazo? Javiera. Mm. Es súper complejo, o sea, de nuevo, el tema de la imprecisión de los diseños muestrales a mí todavía no deja de convencerme respecto de este ánimo, pero sí hay cuestiones que son fundamentales. Yo creo que ha sido imposible separar el objeto del sujeto, en este caso, que sería como la convención versus el texto, ¿ya? Y sí, la convención en general tuvo un comportamiento que en realidad yo tampoco voy a ser tan elitista en esta crítica, ¿ah? Yo creo que en parte también, no solamente los sectores más reformistas, sino que también los sectores conservadores. O sea, de nuevo, la señora Marinovich, la señora Cantuarias, o sea, acá yo creo que la derecha nos va a tener que dar una explicación bien fuerte y no quiero ser pesada, Gloria, y lo digo con todo respeto, sobre todo para su partido, que cómo es posible que ustedes declarándose liberales, de hecho estoy leyendo este libro de Estefanía Lenda porque tengo que hacer una crítica de este libro que es Anatomía de la derecha chilena, que son sectores liberales, eh, que esta señora haya dicho que éramos las que estábamos a favor de derechos sexuales y reproductivos, y sobre todo de la despenalización del aborto, ya hemos sido, no sé, casi prostitutas activistas de la cama. O sea, le Artista faltó de un la poco cama, más. sí, eso fue, sí. Eso fue impresionante. Y después, bueno, y si usted se quiere acostar con un zapato, un perro, no sé qué, refiriéndose a las disidencias sexuales. Y ayer en una plana completa, diciendo, hablando de mala educación, una persona que además generaba discursos de odio. Entonces yo no me explico cómo gente de Evópoli lleva a una persona que no es liberal, porque esta persona no es liberal por ninguna parte. Entonces, me parece que acá hubo también un desdibujo en ese sentido. Entonces vamos a ir bien, respecto del sujeto, la convención. Los partidos políticos en general que llevaron candidaturas a esta convención privilegiaron las otras elecciones y no privilegiaron esta elección. Entonces llevaron o independientes o lo peorcito que podían. De hecho, no sé, hay gente también que fue en la misma lista de Bópoli como Bárbara Rebolleo, que no tenía idea qué es lo que estaba hablando y de hecho a mí me parece que, y su reclamo es que no pudo entrar eh, la inseminación asistida a la Constitución. ¿Por qué tendría que entrar un issue de esas características en la Constitución? Entonces, a mí me parece que también, o sea, una cosa son los shows del Dino Azulao, la tía Pikachu, etcétera, y toda esta gente que hizo cosas que en realidad responden a que no tenían criterios y no conocían tampoco el ejercicio político, pero por otro lado también teníamos una derecha totalmente recalcitrante de sectores que no tienen ninguna vocación democrática en absoluto, o sea, estas personas que dañaron también profundamente este espacio. ¿Y qué es lo que termina pasando en esto? Que se termina deslegitimando una opción de negociar con sectores de la derecha mucho más flexibles. Estoy pensando en Cristian Monker, estoy pensando en Hernán Larraín, estoy pensando incluso en Rodrigo Álvaro, sectores de personas con las cuales uno puede llegar a conversar. Entonces lo que hace esto es polarizar las mismas posiciones y generar esto. Ahora, el texto en general, y aquí yo sugiero, de hecho tengo colgado en mi Twitter, como Twitter fijado, como un tweet fijado, toda la propuesta del sistema político, pues se han dicho unas cosas, pero que son aberraciones, sobre todo de parte de gente que está a favor del rechazo, con unos hilos, pero insoportables, incluso de gente que no tiene idea qué es lo que está hablando, que ahí sale más explicado con varios autores detrás, porque bueno, en algo uno trabaja en estos temas y por eso como que a mí también me gusta mucho la difusión académica y científica en esto. Y creo que han sido bastante injustas las críticas, sobre todo en cuestiones que también fueron pedidas y fueron sentidas. El tema del hiperpresidencialismo fue una discusión que estuvo durante toda la transición. O sea, esta matriz conservadora
que además fue hecha por Jaime Guzmán, como superpoder del presidente, claramente eso generó un daño a la democracia, el sistema binominal, todo lo que ocurrió con esta institucionalidad y esto como buzón de mensaje. Ahora, yo creo que acá se han malinterpretado los mensajes y se han extendido a explicaciones bastante superfluas y que no tienen mucho sentido. Y por otro lado, que han sido harto injustas con el sistema político. Yo recomiendo también, hay un panel que también lo tengo colgado en mi Twitter, que estuvo en espacio público, María Victoria Murillo, de la Universidad de Columbia, Gabriel Negreto, de la Universidad Católica, y Julieta Suárez Cao, de la Universidad Católica, donde también ellos explican por qué este sistema político es bueno y no es atendible a ninguna de las críticas que se han hecho. O sea, estamos hablando de personas que saben de estos temas. Y por otro lado, el tema del catálogo de derechos. Yo entiendo que el catálogo de derechos puede generar ciertos niveles de incomodidad, porque efectivamente es caro. Estamos hablando de una expansión del gasto fiscal entre 8 y 10 puntos del PIB. Eso es bastante. Pero en Chile se requiere, más allá de pensar en cómo, o sea, si vamos a estar todo el rato pensando en cómo lo vamos a financiar, en Chile se pagan todavía niveles de impuestos irrisorios. ¿Y cómo vamos a financiar esto? Acá se tienen que generar nuevos pactos sociales y tenemos que hacer un nuevo contrato como sociedad. O sea, todo este tema que tenemos de la delincuencia desatada es porque la gente prefiere ir a delinquir y no prefiere ir a estudiar o hacer otra cosa. Entonces ahí, y con esto termino, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo, pero de una manera seria, sobre la sociedad que queremos tener de cara al futuro y bajar un poco las revoluciones respecto de las mentiras y hacernos cargo también de los errores que los propios partidos cometieron en este proceso. Por la hora les propongo, porque no me cabe ninguna duda que Gloria va a querer referirse al menos a algunos de los aspectos que o a todos, así es que con mayor razón, por Gloria, para no andarte interrumpiendo, ¿qué te parece si vamos a la pausa y volvemos de inmediato y así tenemos, como diría una vieja canción, todo el tiempo? Vamos y volvemos. Continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes, 22 de agosto del año 2022, con Javier Arce, con Gloria Hood, con Montserrat Rolano. Bueno, habíamos dicho hartas cosas antes de la pausa. Déjame agregar una, Gloria, y yo sé que aquí no estamos de acuerdo con Monse, pero yo he sido un histórico defensor de la convención. Creo que aquí ha habido también un poquito de construcción mediática. Puedo decir como periodista que, y esto lo he dicho más de alguna vez, que me ha correspondido entrevistar a decenas de exconvencionales de distintos sectores políticos que me han parecido de un extraordinario nivel, o de un gran nivel, o de un muy buen nivel, y que bueno, si fuera por hacer la lista de personas de órganos representativos que no honran demasiado la función pública o el mandato que se les ha enseñado, yo no sé si la proporción en la convención es mayor a la que hay en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no? Y no me hagan dar nombre. Entonces digo que ahí hay una suerte de construcción mediática de ponerle mucha cámara a aquellos que podrían desprestigiar a la convención. Gonzalo de la Carrera. Bueno, ese es evidentemente uno, pero para que no se piense que estoy mirando para un solo lado, creo que en la autodenominada izquierda también hay algunos ejemplos de lo que estoy señalando. Pero había expectativas distintas respecto a la convención. Ese es otro asunto, pero bueno, yo no sé, a ver, a alguien que no sale nunca en las cámaras, ¿no? Nadie pone a Tammy Pustilnik como un ejemplo de cómo funciona la convención, ¿no? Pero sin embargo se pone al señor que votó en la ducha, ¿no? Entonces depende de donde uno ponga el foco, eso no más quiero decir. Pero bueno, lo digo además porque luego ha habido esta capacidad que tienen los medios de comunicación contemporáneos y que ha sido reestudiada como de rebarajar las mayorías y minorías electorales, porque aparecen como voceros autorizados para opinar sobre la nueva Constitución, y no desmerezco su derecho ni su calidad como opinantes, ¿no? Pero personas que postularon a la convención y que no les fue mal, les fue muy mal, ¿no? Entonces, de repente aparece
Y vuelvo a insistir, no estoy criticando ni a la persona, ni a su calidad como argumentador, ni a su legitimidad para opinar, como Francisco Rego, como René Cortázar, como Mariana Elwin, que postularon y les fue horrible, ¿no? Y los ponen al mismo nivel con personas que sí postularon y que les fue bien. Bueno, hago este primer punto más porque creo que tiene algo que ver con lo que estábamos conversando. Lo segundo, no puedo sino, Gloria, preguntarte directamente la alusión que hace Javiera respecto a si Rocío Cantuarias y su posición sobre la paridad de género y sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es o no representativa de Bópoli. Y el punto número 3 es darte la palabra para que tú te refieras nomás La en general como estupidez de la estimes. paridad. La Sí, estupidez de la eso dijo. paridad. Eso fue lo que dijo. Sí, En una entrevista cargada de garabato o atroz. sí, y respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, habló efectivamente del activismo de la cama, ¿no? Sí. Gloria, Ya, un minuto, es que estoy tomando ordenando. Sí. Bueno, la pregunta original era a qué uno podría atribuir la tendencia que las encuestas están marcando hacia el rechazo. Yo no quisiera dejarla pasar porque me parece que hay algunas cosas que vale la pena comentar. Y yo creo que hay hartas cosas que son evidencia de que esto podría haber llegado a ocurrir. Primero, la muy baja valoración del sistema político. Las personas tenían una esperanza de que este grupo iba a ser distinto de los partidos políticos. Si vemos las últimas encuestas, el nivel de confianza en las instituciones, los partidos políticos tienen 2%. Y eso yo creo que generó una expectativa muy distinta. Y una expectativa de un tipo de discusión, de una defensa de los derechos de las personas, de otro nivel. Cuando se empieza a ver el comportamiento que vimos, y por eso llama tanto la atención todos estos casos de la tía Pikachu, del dinosaurio, no me acuerdo qué otros personajes aparecían, el señor de la ducha, lo que empieza a pasar con el ciudadano común, a mi juicio, es que ve, bueno, este es el mismo circo, porque las personas lo califican en esa forma, ¿no es cierto? Cuando hay estos exabruptos de personas que en el Parlamento dicen cosas que son poco serias. Y yo creo que eso empezó a hacer que el ciudadano común dudara de la seriedad con que se estaba trabajando. Yo creo que en las últimas décadas ha habido un esfuerzo grande en Chile por avanzar y por darle valor al trabajo bien hecho. Y por perfeccionarse, por estudiar y por realmente lograr cosas a partir de hacer la pega. Y cuando se empezó a detectar que aquí había una debilidad en eso, tengo yo la impresión de que las personas empezaron a perder la confianza en que el resultado de ese trabajo pudiera ser serio y pudiera ser sólido. Después hay inconsistencias en el texto. Mi impresión es que no todas las personas han leído ese texto, pero sí hay una sensación de inestabilidad. Y tal vez eso se refleja cuando uno mira las encuestas, que la mayor parte de la población que está por el rechazo está en los sectores de ingresos más bajos, pero también en los de edades más altas. Y eso tiene un sentido, y es que los que tenemos más años vivimos el país destruido, y vimos lo que costó volver a recuperarlo, y volver a recuperar la democracia, y volver a recuperar todo aquello en lo que creemos que al final trabajamos para el bienestar de las generaciones futuras, y para nuestros hijos, y para la comunidad. Eso costó muchísimo, ¿no? Y eso no lo han vivido los jóvenes, y sí lo vivieron, lo vivimos las generaciones anteriores. Y yo creo que todo eso mezclado empieza a pesar y a marcar una sensación de que podríamos ir por mal camino, y es mejor que paremos un poco y revisemos. Y que el encargo que se le entregó a este grupo no se cumplió con el rigor que las personas esperaban. Yo creo que por eso pesa tanto, y por eso estos casos como el señor de la ducha, que uno podría decir, mira, es irrelevante, porque en realidad su voto no marcó ningún cambio, o por cualquier cosa, porque su opinión no tuvo ningún peso,
el hecho pesa mucho porque le quita seriedad al grupo que se esperaba que fuera el más serio para corregir rumbo en la Constitución en Chile. Así que yo creo que eso está detrás. Cuando uno conversa con las personas en la feria, por ejemplo, dicen nosotros lo único que queremos es trabajar tranquilos, no queremos más inestabilidad, no queremos más riesgos de violencia como la que hubo en octubre. Las personas tienen súper claro qué es lo que quieren. Y este grupo de convencionales no lo entregó. Quiero decir también que si bien hubo personas de los dos lados con las cuales se podía conversar o con las cuales no, muchas de las propuestas que se plantearon no fueron ni siquiera aceptadas para discusión. Y yo creo que eso tiene un costo, porque cuando a alguien le encargan representar el interés ciudadano completo, cuando los que dominan, y quedó muy grabada la frase de Stingo, cuando dijo, ahora nosotros somos mayoría, así que nosotros ponemos las reglas, ese comportamiento marcó la convención. Y hubo propuestas, y recordamos de 60 y tantas mil firmas que no fueron ni siquiera aceptadas para discusión. Eso yo creo que está pesando ahora, el no haber sido ecuánime con las propuestas y después calificar, son buenas, son malas, votémoslas, perfeccionémoslas. Pero eso de, por ejemplo, bloquear la discusión de un tema, me parece a mí que fue a un extremo que ahora puede ser que esté costando. Con respecto a la derecha liberal, obviamente yo estoy por la derecha liberal, por eso estoy en el partido que estoy. Y Evópoli fue el único partido de derecha que participó en los cabildos que convocó la presidenta Bachelet. Y nosotros en la campaña primaria 2017 de Felipe Kast, en su programa estaba el cambio constitucional y proponíamos una constitución mínima, liviana, con un Estado al servicio de los ciudadanos, en defensa de los derechos ciudadanos, con mucha agilidad, con mucha flexibilidad, con muchos canales de participación. Así que ese es el rumbo por el cual nosotros nos movemos. Y respecto a Rocío Cantuaria, bueno, ella es una persona, no está en ningún partido. Es cierto que llegó por la lista de Bópoli, pero después ella misma se cambió de rumbo, digamos. Así que yo no comparto, por supuesto, esa postura y sí creo en lo que estamos promoviendo nosotros desde Bópoli, que es una política más profesional, es una respuesta a las necesidades de las personas, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, es abrir caminos de conversación. Yo creo que en la medida que haya muchas descalificaciones mutuas permanentes, el votante común, masivo, sigue desconfiando del sistema. Dice, ¿cómo es posible que se pongan de acuerdo y lleguemos a alguna cosa que nos defienda a nosotros? Sí, bueno, a propósito de lo que menciona Gloria, de estas voces que le dicen en la calle o en la feria respecto de la estabilidad, y poniéndonos ya en el escenario post 4 de septiembre o ya el 5 de septiembre, la estabilidad, hay algunos que plantean que no está dada por el rechazo, porque empezar nuevamente un proceso evidentemente nos genera muchas certezas y nos pone nuevamente en una posición de confrontación, ¿no? Durante un tiempo indeterminado, que puede ser, desde la derecha están diciendo que debe ser un proceso más corto, pero no va a ser en menos de un año, digamos. Y ahí los quiero llevar a lo que decía el presidente ayer en la entrevista en Chilevisión, en donde él señala muy categóricamente, no es primera vez que lo dice igual, que el pueblo de Chile ya tomó una decisión y que repetir este plebiscito, en referencia al plebiscito de entrada, le parecería redundante. Ahí hay diferencias en las posturas. Evidentemente hay quienes dicen que se debe consultar nuevamente a la ciudadanía para definir un mecanismo. ¿Cómo lo ven ustedes ya estando cerca del plebiscito, a menos de 2 semanas, este escenario post 4 de septiembre? Javier. Yo voy a volver sobre Cantuarias, Gloria, perdóname, pero creo que Evópoli de nuevo nos debe una explicación por poner gente así.
sea, no es como ella llegó como independiente, pero fue en una plataforma de partido y esto tiene que ver con el concepto de responsabilidad política. Y ahí creo que es súper importante que todos los partidos y todo el sistema de partidos haga una responsabilidad política porque, y aquí lo voy a ligar con tu pregunta, que es muy importante, porque todo el sistema de partidos, tal como tú describiste, bueno, este tema de la crisis de los partidos es mundial. ¿Ah? Estaba buscando acá unas frases de este libro que me encantó, que se llama como Gobernando el Silencio, de Peter Mayer, que es un libro excelente, que habla sobre la crisis de los, como de Occidente de los partidos. Los partidos en general, a mí, yo, una gran defensora, mi tesis de doctorado es sobre partidos políticos. Siempre he reivindicado mucho los partidos políticos por sobre todo la independencia política, que no, a mí me parece una mentira. Creo que se trató de avanzar en como la gran carta, el tema de tirar independientes, y ahora sí que vienen los independientes, los mejores a salvarnos, y no pasó nada. Y como muy bien explicaban ustedes, la convención terminó haciendo agua porque tampoco son personas que tengan como capacidad de entender el ejercicio propio de la política. Como dice Rafael Gumucio, que por este tiempo es muy impopular, pero somos muy amigos, él escribió una columna donde dice que la política es un poco gris y tiene que ser un poco gris. Ese es el tema. A mí me encantan los colores, la performatividad y todo eso, pero cuando se tienen que tomar decisiones, las decisiones tienen que ser un poco más grises. O sea, la gente cuando está tomando eso, en esos espacios necesita ciertos niveles de racionalidad y eso es súper importante, pero yo tampoco creo que la tecnocracia sea la respuesta. Entonces, si tú me preguntas después del 5 qué va a pasar, o sea, yo espero que hagamos un proceso parecido a lo que votamos el 25 de octubre del 2020. O sea, si ya dijimos que esto tenía que ser a través de una convención constitucional, que hagamos otra elección para hacer otra convención constitucional. Pero vamos a tener que rediscutir el sistema electoral. Bueno, discutamos y discutámosla también la cantidad de miembros que pueden estar. O sea, a mí me parece que dada la relevancia del país y del proceso, desde un principio, y estas son propuestas públicas, de las cuales incluso yo misma fui a la Cámara de Diputados y al Senado a decir que el número de 165 escaños era bastante escaso para poder generar un proceso de representatividad. De hecho, hubiésemos necesitado un organismo un poco más grande, pero también me parece, y acá también hay que criticar las responsabilidades políticas de parte del gobierno anterior, que no puso plata para tener un sistema de asesoría bastante más ágil dentro del propio proceso. Entonces, con toda la precariedad que tuvo esta institución y en la cual también tuvimos que hacernos cargo de ayudar y asesorar. Yo misma había llegado recién, Gloria, estoy acá haciendo un doctorado en Inglaterra, había llegado recién a Londres y me acuerdo que pasé fines de semana enteros conectada tratando de apoyar a la bancada del colectivo socialista, leyendo efectivamente todas las indicaciones, las más de 800 o 900 indicaciones que habían en el marco del sistema político. Pero esto se requiere profesionalización también. Pero lo otro es que los partidos tengan conciencia que también nos llevaron a esto. O sea, cuando firman ese acuerdo como de aclaratorio de algunos temas que supuestamente quedaron como medios incoherentes en el texto constitucional, y en el caso de ganar el rechazo, tampoco es que crean los partidos que van a ir todo el mundo a buscarlos para que ellos nos gobiernen. O sea, yo no sé si estamos como entendiendo la dimensión. Lo que se viene, si es que gana el rechazo, primero es un debilitamiento absoluto del Poder Ejecutivo y lo segundo es una crisis política de proporciones. O sea, yo acá tampoco desdramatizaría. Yo creo que es dramático. O sea, estaríamos asistiendo a una cuestión muy delicada. Entonces, ¿cómo rearticulamos esto? ¿Cómo rearticulamos las alternativas y cómo rearticulamos también? Yo también creo que no podemos partir de una tabula rasa. Ya hay dos proyectos en curso, el de Bachelet, que dentro de su gobierno lo generó, y este texto con el que contamos ahora, que sí nos entrega luces de cómo se puede avanzar hacia el futuro. Sí, voy a hacer algo que les va a parecer raro a 13 días del plebiscito, pero ya que hay permanentes alusiones a que vayamos al texto, les quería proponer que vayamos al texto. Gloria, te quería pedir que, a lo mejor ya te lo hemos preguntado antes, pero creo que hay que actualizar siempre, ¿no? Desde el texto, no desde desde fuentes otras, ¿no? Desde el texto, ¿por qué hay que rechazar? A ver, antes que te voy a contestar la pregunta, solamente quería hacer un punto que me parece bien importante y que está bastante olvidado. Y es que todos hemos puesto la atención en la convención,
pero lo que esperan las personas son reformas y son mejoras en salud, en educación, en muchos ámbitos, y que se han postergado en cierta forma por esta discusión. Y yo creo que aquí lo que importa es finalmente pronunciarse respecto a lo que se está proponiendo, hacer apruebo o rechazo, y en paralelo tendrá que empezar un proceso en que se defina la forma. Pero creo que una cosa que no podemos sacrificar es el avance en paralelo en todas las mejoras que las personas están esperando. Después, ¿por qué hay que rechazar? Yo leí el texto completo y rescaté muchas cosas. Me parece que uno no tiene que partir de cero. Hay temas, por ejemplo, de igualdad de género que me parecen importantes, hay temas de participación ciudadana también importantes, temas de medio ambiente. Sin embargo, el costo de acceder a esas mejoras, sin duda los derechos sociales, me parece eso clave como una base que comparto completamente, pero el costo de eso, para mí por lo menos, es muy alto y se sacrifican libertades. Se sacrifica libertad. En nuestro partido tenemos 3 ejes: la libertad, la justicia y la inclusión. Y este texto afecta negativamente la libertad de las personas, la justicia, que sea igual para todos, y la inclusión, porque genera grupos que tienen privilegios por sobre otros. Así que no tengo ninguna duda en que aquí no hay una propuesta que responda al encargo. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que tiene ambigüedades el texto. Hay cosas que no dice y que son sumamente importantes. Por ejemplo, para financiar los derechos sociales se necesita desarrollo económico, nos guste o no nos guste, pero hay que hacerlo. Y el texto no dice, o dice muy poco sobre eso. Y voy a poner un ejemplo concreto. Cuando habla del desarrollo portuario y dice que se va a hacer con consultas a las comunidades, cosa que me parece absolutamente necesario y es lo que hay que hacer, pero no dice en ninguna parte que el Estado se haga cargo de tener la capacidad portuaria en los lugares y en los momentos que se necesita. Y eso es una amenaza en este momento muy fuerte de la que nadie se está haciendo cargo. Y creo yo que excede lo que debería estar en la Constitución. También fue a cosas muy concretas que deberían resolverse más por ley que en la Constitución. Pero ese tipo de inconsistencias, esas ausencias de cosas para que le dé coherencia interna, porque si uno propone una gama grande de derechos sociales, tiene que decir también cómo se va a hacer cargo de financiarlo y en qué plazo, y cuándo, y cuál es el alcance de esos derechos sociales. ¿Qué es lo exigible? Creo que esas ausencias debilitan esta propuesta, y por eso, y por el sacrificio de la libertad, principalmente, para mí por lo menos, eso es un costo que yo no estoy dispuesta a pagar. Así que por eso voy a rechazar. Antes de ir a la misma pregunta a la Javiera... ¿A qué te refieres con libertad, con pérdidas de la libertad? Libertad de elegir, libertad de, por ejemplo, qué hacer con mi sistema de salud, libertades que son mínimas, básicas. ¿Qué hago yo con mi plata? ¿Qué hago yo con mis ingresos? ¿Por qué el Estado me tiene que obligar a un sistema si yo Gloria, no y para que esas libertades estuvieran mejor cauteladas, entonces debería mantenerse el Estado subsidiario? Porque a mí me da la impresión que aquello que tú consideras una afectación a la libertad tiene que ver con un mayor rol del Estado en estos temas que tú mencionas. Además yo soy partidaria y no solo soy partidaria, he dado evidencia de que cuando el Estado tiene que meterse más, tiene que hacerlo en defensa del interés ciudadano. Y mi evidencia es el cambio en los modelos contractuales de Transantiago. El gran cambio que hicimos no es lo visible, no solo lo puse son una parte, pero yo el cambio que dirigí e impulsé lo que hace es quitarle poder a los operadores y traspasárselo al Estado. Y el gran cambio contractual
es que los activos estratégicos quedan controlados por el Estado. Los buses y los terminales ahora quedan en manos del Estado. En ese Estado, yo creo, el Estado actuando en resguardo del interés ciudadano con mucha fuerza. Pero el ciudadano con mucha posibilidad de elegir entre muchas alternativas. Yo creo que ese equilibrio es el que no queda bien resuelto aquí. Sí, bueno, a propósito de lo que dice Gloria, ayer yo escuchaba a Roberto Isakson de CADEM decir justamente lo mismo que él sentía, o lo hablaba como desde la encuesta, ¿no? Que el tema de los derechos sociales, si bien es lo más valorado, hay muchas dudas sobre el tema de las libertades. Él decía, no está claro si qué va a pasar con los fondos previsionales, si se van a expropiar o no. No está claro respecto de si es que los padres van a tener la facultad de elegir la educación de sus hijos. Yo leyendo el texto, y ahí te pregunto, Javiera, no me entran esas dudas. Para mí está claro, ¿no? Respecto de la libertad de enseñanza, está claro respecto del tema previsional, de vivienda también. Más allá que siempre se pueden hacer algunos ajustes, ¿no? Pero a mí, por lo menos, leyendo el texto, no me da la sensación de que esté en riesgo la libertad, pero te lo pregunto a ti, y también sumándome a la pregunta que hacía Pato de las razones para votar a prueba. Desde el texto. Desde el texto. Hay varias cosas. Respecto de las libertades, para después tomarme como por qué apruebo y no rechazo. O sea, a mí me hubiese encantado estudiar en el Grange School, pero no tuve la libertad de poder ir. Y te lo digo, Gloria, porque estudié en el Liceo 1 de Niñas de Santiago, Javiera Carrera, y casi me muero tratando de pasar un examen de inglés para entrar a una universidad donde me gasté millones de pesos para poder pasar ese examen y nunca lo pude pasar. De hecho, tuve que pagar, no sé, como 7 millones de pesos para poder hacer un Pre-Sessional English Course y así poder entrar al doctorado. Me hubiese encantado que mis papás hubiesen tenido la posibilidad de pagar una cuota de incorporación de, no sé, 3 millones de pesos y una mensualidad cercana a 800.000 pesos para poder estudiar ahí. Cuando ustedes enarbolan ese tipo de argumento, a mí me parece que la libertad en Chile está dada y la capacidad también de identificación está dada por la cantidad de recursos económicos que yo puedo tener. Y eso es lo que viene a subsanar esta Constitución. La Constitución lo que genera es un horizonte de redistribución económica muy distinto a lo que teníamos antes. La subsidiariedad del Estado lo que ha hecho también es debilitar la capacidad de la política y de lo público de solucionar los problemas de la gente. Cuando nosotros pensamos en esta construcción del Estado, estamos pensando en un Estado no solo que vaya más allá de la regulación, sino que también se haga cargo de los derechos sociales de las personas, de los derechos económicos de las personas, de los derechos además de reconocimiento de las personas. Y esto es lo que nos ofrece esta Constitución. Nos ofrece canales de participación, nos ofrece además equilibrio de poderes de una manera absolutamente distinta. Yo no veo en ninguna parte que esto se amenace la libertad de que los padres, por ejemplo, quieran enseñarles otras cosas respecto de la educación, porque también está la posibilidad de disentir de ese sistema, de tener posibilidades de colegios privados conviviendo con colegios públicos. Lo que va a limitar esto es que si yo vengo de una familia pobre, que es de donde yo vengo, que la plata no determine mi éxito o la capacidad económica de mi familia. No sé si somos capaces de entenderlo en esa perspectiva. Que una persona que nació en Pudahuel como yo pueda también entrar a la University College London si es que quiere hacerlo. O que pueda hacer, o si quiere ser empleado público, o si quiere, no sé, barrer las calles, que tenga la posibilidad de que lo atiendan en un sistema de salud y que esta persona no se muera por tener cáncer, que le hagan los exámenes, que sus hijos puedan también acceder a una educación de calidad. Eso es lo que tratamos de construir. Y perdona, Pato, con esto termino. Yo sé que es caro, lo tengo clarísimo. Ya dije más o menos cuánto es la proyección que existe respecto del costo de esto. Pero la democracia y la política tenemos que pagarla entre todos. Porque si no lo aprendemos a pagar entre todos, va a ser muy difícil que construyamos una sociedad distinta.
Bueno, estamos llegando al final. Estoy completamente seguro que Gloria hubiera querido contestarle a Javiera y luego Javier hubiera querido contestarle a Gloria. Les pido disculpas, pero tenemos que llegar aquí al final del panel, pero no les queda duda que vamos a seguir conversando sobre estos asuntos en los próximos días. 30 segundos, Gloria, por favor. Solo un dato para que no cundan las etiquetas. Yo estudié tercero y cuarto medio en el Liceo Santa Teresita de Llolleo y entré a Ingeniería en la Católica. O sea, yo quisiera que se desmitifique también el hecho de que las personas que estamos en partidos que somos de centro derecha, en mi caso de derecha liberal, tuvimos todos un acceso ilimitado a los recursos. Sí. Creo que esa figura no nos hace bien. Y lo último es que quiero recomendar un libro, un libro muy bueno que seguramente la Javiera lo leyó y que es Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, que es una liberal muy inteligente y muy... es muy bueno ese libro. Sí. Muy bueno ese libro. Vale la aclaración, Gloria, aunque no sé si yo entendí mal, pero creo entender que Javiera no se estaba refiriendo a ti ni a nadie en particular, no hizo como un argumento de carácter más general, pero vale la aclaración. Es una etiqueta que se instala siempre y que me parece que no es buena porque hace una generalización que es un poco odiosa. Está muy bien. Estamos llegando al final. Gloria, muchas gracias, que tengas buena semana. Javiera Arce, lo mismo. Y con Montserrat Rolano vamos a un breve alto, pero nuestro noticiario continúa porque la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Vamos y volvemos.